Bien. Ahí ya estoy grabando. Bien. Que voy a compartir pantalla. Espera, a ver. Profe, una consulta. Nosotros vamos a trabajar con la guía 1 que está en el aula. Exactamente, con esa guía. Gracias. Ahí voy a empezar a compartir la guía. ¿Se ve ahí, no es cierto? Sí, sí, se ve. Ok, ok. Profe. Bien, esta es la guía. Fíjense. Guía 1, uso de RStudio, el nombre de la materia, su carrera y la facultad. Fíjense que primero tenemos una breve introducción y después ya tenemos el ejercicio 1 y si tenemos tiempo vamos a hacer el ejercicio 2. Fíjense que hay capturas de pantalla que a ustedes le van a ayudar a guiarse durante todo el proceso. También imprimí lo que ustedes van a tener que poder ver, digamos. Así que bueno, eso es con respecto a cuestiones operativas, digamos. Les pregunto, ¿pueden ver ahí RStudio o no? ¿O siguen viendo la guía, no es cierto? Sí, Sí, profe. sí, la guía estamos viendo. Ok. Compartir pantalla. Bien, ahí pueden ver RStudio o no. Sí, ahí sí. Ok. Sí, profe. Bien. Una vez que ustedes tienen instalado RStudio, van a poder visualizar esto que yo les muestro acá. Fíjense que tenemos varios menús. Uno que dice yo, porque tengo instalado en inglés, digamos, fíjense que dice File, que sería archivo, Edit, código, ver, Plots, que es gráficos. O sea, acá hay un menú. Y después fíjense que a grandes rasgos podemos decir que nuestra pantalla está dividida en 4 secciones, ¿no es cierto? Esta primer parte donde me aparece acá el cursor es para que ustedes armen sus scripts. Generalmente nosotros no vamos a hacer cosas tan complejas, digamos, en este curso, sino que vamos más bien a hacer cálculos simples, calcular media, hacer gráficos, boxplot, bueno, X, eso iremos viendo a medida que avance la materia, ¿no es cierto? Así que esto, si bien se usa, puede que, o sea, si no lo usan, no pasa nada, digamos. Bien. Acá fíjense que dice consola, y acá es lo que es R dentro de RStudio. En la consola es donde se va a llevar a cabo el cálculo que nosotros vamos a realizar. Y es importante que acá se ejecute, digamos, el código. Luego tenemos, fíjense, en la esquina superior derecha, fíjense que tenemos que nos dice environment, que sería un entorno, tenemos algo que dice history y después dice connections. Acá lo único que a nosotros nos interesa es esta parte que dice environment, que sería el entorno. Cuando nosotros cargamos un set de datos en R, nos tiene que aparecer en ese entorno. Ahora lo vamos a ver bien, digamos. Y fíjense que después yo tengo acá una pequeña, acá en la parte inferior derecha sería, fíjense que tengo varias pestañas de files, plots, files sería archivos, digamos, plots, que sería gráficos, paquetes, que bueno, acá no aparece, pero acá ustedes tienen que poder ver todos los paquetes que ustedes tienen instalados dentro de RStudio. Después tenemos la ayuda y después hay un viewer, que dice que ese es para visualización interactiva, que eso nosotros algo así no vamos a ver tan avanzado. Así que bueno, importante, digamos acá. Fíjense que lo primero que voy a hacer va a ser imprimir un set de datos que se llama Iris, que hemos usado el año pasado en la materia. Fíjense que en la parte acá que dice consola, voy a agrandar acá un poquito, fíjense que escribo Iris.
Y ahí me aparecen una serie de opciones. ¿Por qué? Porque RStudio ya tiene precargada esa base de datos. Por eso me dice, fíjese, el famoso CDato Iris de Fisher o Anderson, que te da las medidas en centímetros de las variables, el largo del sépalo, el largo del pétalo, bueno, X. Fíjense que yo escribo Iris y aprieto Enter. Y me va a aparecer, fíjense, el CDatos, que en este caso este CDato tiene 150 especies, digamos, de flores que han sido estudiadas. Fíjense que imprimió todo, digamos. Otra base de datos también muy conocida, con la que hemos trabajado el año pasado, es una que se llama MTCars, y se escribe así. Fíjense que cuando me aparece el cursor que titila, digamos, eso ¿qué quiere decir? Que R está preparado para que uno le dé una orden y se ejecute, digamos. Fíjense que escribo MTCars, aprieto Enter y fíjense que vuelvo a visualizar un CDato que me dice que tengo acá. El nombre ya me da idea de que algo de auto, ¿no es cierto?, se trata. Fíjense que tengo Mazda, Datsun, Hornet, Valiant, bueno, son marcas de auto Chrysler, Fiat, Honda. Tengo las cilindradas, los caballos de fuerza, bueno, X, digamos. Estas son las variables, digamos, que aparecen en forma de columnas, digamos, en nuestros CDatos. Bien, esto también, esto es lo que yo le decía de usar o no los scripts, se puede hacer desde acá. Fíjense que hice un title porque yo no le puse nombre a mi script. Podemos escribir iris y ¿qué pasa? Yo no vi absolutamente ningún CDatos, no vi nada. ¿Por qué? Porque no ejecuté nada. Yo para R no ejecuté nada, solamente escribí iris en un archivo que después lo voy a guardar como un script. Entonces escribo iris y lo que puedo hacer es sombrear y después fíjense que arriba dice run, correr, digamos. Y dice correr la siguiente línea o selección, que también se pueden hacer, fíjense, con Control Enter. Aprieto Run y fíjense que también pude ver en mi consola, fíjense que es exactamente el mismo CDatos que yo lo imprimí desde consola. Es exactamente lo mismo, fíjense acá está, que esto fue lo primero que vimos. Bien, también puedo hacer exactamente lo mismo acá, escribo mtcars y aprieto otra vez el run y también puedo visualizar lo que el CDatos que estábamos viendo anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre escribir acá en la parte superior, superior izquierda, o en la parte inferior izquierda? Lo que nosotros escribimos acá en consola, una vez que nosotros cerremos el programa, una vez que nosotros cerremos R, eso se pierde. Eso se pierde y si nosotros estuvimos escribiendo un superscript, eso se pierde. Por eso generalmente uno escribe acá para guardar. Después yo le muestro cómo se guarda, digamos, un script de R. Fíjense que hasta ahora solamente corrimos visualizamos dos bases de datos que están precargadas en R. O sea, nosotros no tuvimos que cargar nada. Profe, una consulta, ¿qué es Sí. script? Script es un archivo en donde vos vas a guardar código. ¿Qué pasa? Nosotros, como R ya está pensado, digamos, para estadística, los comandos, las funciones que nosotros vamos a escribir son muy básicas y no pasa nada. O sea, si se borra, se pierde, no pasa nada. A lo sumo iremos de vuelta a las guías que les vamos a ir dejando en la cátedra, y ustedes pueden ir copiando y pegando la sentencia, el código, y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si ustedes están escribiendo una función, por ejemplo? Hay veces que las funciones tienen líneas, o sea, cientos de líneas de código. Entonces, ¿qué pasa? Yo en un día no voy a alcanzar a escribir todo el código.
Por eso justamente el código que se escribe se guarda. Nosotros, en nuestro caso, como son líneas bastante simples, no es necesario, pero bueno, esto sepan, digamos, a futuro. ¿Qué pasa? Nosotros, aparte, digamos, de visualizar un CDatos de manera completa, como la que hicimos, podemos querer visualizar solamente los primeros casos. Es decir, los 5 o 6 primeros casos. Para eso, vamos a usar una función que se llama head. Entonces, ¿qué hacemos? Acá fíjense que tengo dos líneas. Uno dice iris, dos que dice mtcars. Aprieto enter, fíjense que me aparece un 3, que esa es la tercera línea, digamos, y escribo lo siguiente. Head, que eso significa como cabeza en inglés, y fíjense que acá ya me aparece como una pequeña ayuda, digamos, de RStudio, que me dicen, fíjense, retorna las primeras o las últimas partes de un vector, matriz, tabla, data frame, función. Bien. Voy a escribir acá, abrir paréntesis, y escribo iris. Bien. Entonces, sombreo y aprieto run. Fíjense que es exactamente el mismo CDatos, pero que solamente podemos visualizar los 6 primeros casos. Hasta ahí está todo bien. Lo mismo podemos hacer con mtcars. Fíjense que escribo otra vez head, abro paréntesis. Lo que tiene bueno RStudio es que usted al abrir el paréntesis también le va a cerrar el paréntesis. Si ustedes esto lo escriben en consola de R, van a ver que no es así. Ahora yo les muestro, fíjense. Escribo mtcars, sombreo, y fíjense que voy a correr. Me aparecen los 6 primeros casos del CDatos mtcars. Ahora vamos a ver acá, fíjense, head, a ver, bueno, acá está la consola de R integrada en RStudio, bueno, me cierra el paréntesis, pero sepan de que en R común, digamos, no pasa eso. Entonces uno tiene que estar atento cuando abre los paréntesis, cuando cierra los paréntesis. Así que bueno, eso es importante. Escribo mtcars. Fíjense que es lo mismo escribir acá en la parte superior izquierda que escribir en la consola de R. La diferencia, acuérdense, es que lo que está acá, lo que está en la parte superior izquierda, es que ustedes después lo pueden guardar como un script para después decir, bueno, ¿cuáles eran las funciones del práctico 4? Entonces yo voy al script del práctico 4 y ahí tengo todas mis funciones guardadas. Así que bueno, acuérdense, todo lo que se escribe en consola de R, una vez que ustedes cierran el programa, chao, se borra, digamos. Bien, ahora vamos a ver cómo buscar la ayuda en R, que es muy importante, que esa ayuda se va a visualizar, fíjense, en la parte inferior derecha donde dice help. Yo voy a escribir acá, fíjense, acá voy a escribir para que les quede, fíjense, signo de pregunta, así se busca la ayuda en R, signo de pregunta, y por ejemplo yo quiero saber qué es iris, entonces escribo iris. Entonces, ¿qué hago luego? Sombreo y aprieto run. Fíjense que me aparece acá en la ayuda y me dice iris, me abre un corchete y me dice datasets. ¿Eso qué quiere decir? Que es un C de datos. Bien. Y fíjense que dice Edgar Anderson Iris Data, el famoso CData Iris que da las medidas en centímetros de variables. Bueno, fíjense que hay dos acepciones, dice, esto es el uso, dos acepciones iris, iris 3, después dice el formato. Es un data frame con 150 casos, filas y 5 variables columnas. Eso es importante, digamos que nosotros cuando veamos nuestras bases de datos vamos a ver los casos como filas y las variables casi siempre van a estar en columnas. Hay datos más complejos que no va a pasar eso, pero nosotros en la materia eso no vamos a ver. Así que esto es lo que ustedes le tienen que dar en claro, que las variables siempre van a ser columnas de un set de datos y los casos van a ser filas. Y bueno, dice las columnas o variables que son sepalen, fíjense que coincide con lo que estábamos viendo, fíjense, sepalen
que es esto que dice acá, es esto que está acá, sepal length, después dice sepal width, es esto, sepal width, después dice petal length, y después dice petal width y especies. Bien, esas son nuestras variables. Después, cuando nosotros vayamos avanzando en la materia, vamos a ver si son numéricas, si son categóricas, bueno, si son, bueno, eso vamos a ir viendo después a medida que vamos avanzando. Ahora solamente es conocer el programa y una pequeña introducción. Bien, ¿qué pasa? Hay veces que nosotros en la ayuda vamos a querer conocer la ayuda no de un set de datos, sino de una función. Fíjense, otra vez, signo de pregunta y bueno, yo quiero saber, por ejemplo, pasa que un día me olvidé para qué era la función head. Entonces escribo signo de pregunta siempre y escribo head. Sombreo y corta. Fíjense que me dice head utils, esto significa que está ya programado, digamos, en RBase, quiere decir que usted no tiene que programar la función para correrla. Fíjense que dice R documentation, quiere decir que esto está en todas las versiones de R, y dice, retorna los primeros o las últimas partes de un objeto. Esto es algo importante, digamos, que todo lo que ustedes incluyan en R, así sea una base de datos, un vector, una función, todo se piensa, o sea, R es, o sea, tiene dos partes, digamos, la programación funcional y la programación orientada a objetos. Todo lo que uno ingresa en R, el programa lo toma como un objeto, digamos. Que eso, bueno, esos son paradigmas en la programación, que bueno, eso no vamos a ahondar porque no hace, digamos, al curso. Así que bueno, sabemos que hasta ahora que conocimos cómo imprimir, digamos, en la consola de R, escribimos un pequeño acá script que todavía no lo guardamos, lo vamos a guardar al final, y sabemos cómo buscar la ayuda. Bien, otra cosa importante, digamos, fíjense que hasta ahora estuvimos trabajando con C de datos que solamente están en RStudio cargadas, digamos, por defecto. Pero ¿qué pasa? Puede pasar, digamos, de que nosotros querramos trabajar con una base de datos propia, que eso es lo que siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestras bases de datos no van a estar precargadas en R, porque la persona que programó, que hizo el programa, ya sea OR o los programadores que trabajan para RStudio, que RStudio aparte de ser esta interfaz es una empresa, RStudio es la empresa. Y después está la I de RStudio que nosotros estamos viendo acá. Esa persona, digamos, que programan, no van a conocer nuestros datos. Entonces es necesario que nosotros sepamos cómo ingresar nuestros datos al programa. Bien, hago una pregunta. Hasta ahora, hasta acá todo van bien, todo van entendiendo. Sí, profe. Ok, bien. Vamos bien entonces. Fíjense que ahora lo que vamos a hacer es ingresar un C de datos. Para ingresar un C de datos, lo que vamos a utilizar es, fíjense que acá vieron donde dice entorno, environment, y fíjense que dice import dataset. Si yo hago clic en import dataset, se me despliega un menú. Esto está todo en la guía que yo le dejé, así que bueno, cualquier cosa, después lo pueden ver ahí, también va a quedar la grabación. Así que bueno, ahora atiendan por favor. Si yo aprieto import dataset, fíjense que dice from text base, from text reader, fíjense que dice from Excel. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo trabajar con bases de datos que están en Excel, por ejemplo. Puedo trabajar con archivos de un programa, digamos, también estadístico, se llama SPSS. Puedo trabajar con archivos de datos que sean de SAS, de Stata. Stata usan generalmente los economistas, SAS usan los estadísticos y SPSS usa la gente que se dedica a hacer estadística, pero en la parte de sociales. Y bueno, y Excel, que es más universal, digamos. Nosotros tenemos un C de datos, que es el que yo le cargué en el aula virtual, que si ustedes se fijan es un archivo que tiene una extensión
.csv. ¿Eso qué quiere decir? Que el archivo termina, pero cuando uno tiene una imagen y tiene, por ejemplo, JPG o .gif, por ejemplo, o .pdf, ese .pdf, .jpg, esa es la extensión del archivo. Fíjense que escribo, elijo la opción From Text Base. Hago clic ahí. Y fíjense que yo me voy a ir a mi escritorio, que es donde yo guardé mi C de datos. Se está viendo, ¿no es cierto? No, Sí, profe. profesora, Ah, perdón. pero o sea, yo estoy haciendo lo mismo. No, se abrió la ventanita del escritorio, eso nomás, pero se sigue viendo el RStudio. Ah, ok. Ok. Bueno, una vez que le abre el menú, ustedes van a ir en donde descargaron el archivo. Puede ser en la carpeta descargas o si guardaron en una carpeta aparte, digamos, de estadística, puede ser que haya guardado, o en la carpeta descarga. Casi siempre cuando uno descarga con un navegador, ya sea Google Chrome, Firefox, no sé, generalmente la mayoría usa Google Chrome, yo uso Firefox, digamos, porque tengo con Linux. Una vez que uno descarga, se queda en la carpeta de descarga. Así que ustedes van a esa carpeta de descargas y buscan el archivito que, como bien saben, se llama ganancia.csv. Eligen ese archivito y eligen abrir. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesora, lo único que yo no tenía descargado ese archivo. Ah, bueno. ¿Ese viene por defecto o hay que descargarlo No, esto del aula? ustedes tienen que descargar el aula virtual, que dice ganancia, base de datos, práctico 1, guía 1, algo así dice. Ustedes se tienen que descargar en su computadora. A mí me dio error, profe. ¿Hasta dónde se está visualizando mi interfaz de RStudio ahora? Sí, profe. Bueno, fíjense que Profe, sí. profe, a mí me tira un error, me dice R code exception error y me da la opción OK. No sé si le doy OK y si se Sí, corrige no, automático el error. vos elegiste importar el C de datos ganancia. Porque ¿Es un cuando, archivo Excel? sí, es un archivo que ahí en el aula virtual aparece con el loguito de Excel. Ajá. Es ese el archivo. No es otro archivo. Capaz vos estás eligiendo otro archivo y si no, también puede haber pasado de que se haya descargado mal el archivo. Yo voy a seguir explicando y después al final vemos. Al final vemos, vos compartís pantalla y vemos, ¿sabes? Bueno, Todo esto que yo, Francisco, ¿te llama vos? sí, Francisco. Ah, bueno, ahora después al final vemos tu caso. Fíjense que sigo explicando. Esto está en la guía y va a quedar grabado, así que seguimos. Fíjense que acá me permite visualizar los datos, cómo yo voy a ingresar en R. Fíjense que dice input file, dice empresa, ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que mi C de datos tiene solamente dos columnas. Una que dice empresa, con los nombres de las empresas, y otro que dice ganancia, con unos valores numéricos, X. Fíjense que acá en el name ganancia, yo le voy a cambiar y le voy a poner datos, le voy a poner, para que sea más fácil, digamos, le pongo datos. Obviamente uno le puede poner ganancia de empresa, pero bueno, yo no me voy a complicar tanto. No puedo poner nombre con espacio, por ejemplo. Si escribo, tengo que escribir así, por ejemplo, datos, guión, empresa. O con un guión bajo también, a veces se usa, datos, empresa. Yo no me voy a complicar tanto, solamente le voy a poner datos y ahí voy a... Fíjense que me dice el encoding automático, eso no toco. Me pregunta si va a tomar o no el título, le digo que sí, porque ese es el nombre, digamos, de nuestras columnas, nuestras futuras variables, digamos. Fíjese que me dice el row names, que serán los nombres de las filas, eso no toco nada.
todo lo que está acá no voy a tocar nada, solamente le cambio el nombre, que en vez de decir ganancia pongo datos. Fíjense que acá abajo donde dice Data Frame, a mí me permite visualizar cómo va a ver R, nuestro C de datos, una vez que esté en el entorno de RStudio. Fíjense que me dice empresa, ganancia, está bien. Fíjense que están separados, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el nombre de las empresas, o sea, en empresa están los nombres y en ganancia están los valores numéricos. O sea, yo no tengo mezcladas las variables. ¿Qué quiere decir? Que en empresa aparezcan valores o viceversa, sino que están bien separados. Bien. Entonces, como veo que está todo de manera correcta, aprieto Import. O sea, hago clic ahí en Import, a mí me aparece la manito, seguramente ustedes también. Y una vez que yo aprieto Import, fíjense que apareció acá en mi entorno de RStudio, me dice datos. Fíjense que si yo le hago clic, me abre acá fíjense que yo tengo acá el archivo mi script, que no está guardado, que se llama untitled 1, y después tengo acá la visualización de mi C de datos, que dice empresa y dice ganancia. Hasta ahí le pregunto, ¿pudieron hacer? Sí, profe, yo estoy ahí. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Hay alguien que no haya podido? Lo vamos a ver al final, pero igual quiero saber, ¿hay alguien que no haya podido? Yo no pude, profe. ¿Qué problema tuviste, Me dice, o sea, le pongo donde está el archivo y todo y le doy importar Ujú. y me dice que no encontró el objeto, que hay un error, que necesito descargar. Dice que el objeto, no sé qué cosa, XL o XLSX. Ah, ¿sabes? Sí. No sé, hay algo que pasó ahí que aparentemente se me hace que no coincide la extensión del archivo. Pero bueno, eso vamos a ver después capaz. No sé qué pasó. Te pregunto, ¿vos abriste el archivo ese? ¿El ¿El archivo que que descargué, descargaste, vos Laura? abriste? No. Ah, porque yo les digo, yo le guardé en la extensión que tenía que ser, que era .csv, y le guardé con un encoding UTF-8, que quiere decir que, no sé, si estamos acá, estamos en la China, estamos en la Luna, todo el mundo tiene que poder abrir ese archivo que está en UTF-8, que es como el estándar internacional. O sea, no importa dónde se abra ese archivo, tiene que poderse ver así como está acá, empresa ganancia. Pero bueno, igual vamos a ver porque capaz hubo un error ahí un error hubo, digamos. Se me hace que algo pasó que se grabó como archivo de Excel, digamos. ¿Alguien más que haya tenido problemas? Hasta ahora ¿tu nombre cómo era? Laura. Laura y Francisco Retamoso. ¿Hay alguien más que haya tenido problemas? Ok, bien. Está entonces. Fíjense que ahora nosotros hemos, digamos, avanzado un poco más en nuestro conocimiento de R y pudimos ya importar una base de datos propia. Es muy pequeña, digamos, porque en este sentido como que yo no quería, digamos, extenderme en hablar de tipos de datos ni nada, porque eso vendrá después en la materia, así que bueno. Esta pequeña base de datos que la saqué por internet. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que en la guía que yo les dejé, voy a dejar de compartir un ratito. Se puede ver la guía, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Hasta ahora fíjense que nosotros, ¿qué hicimos? Fíjense que vimos el CDato Iris, vimos el CDatos MTCars, vimos el encabezado, hasta eso vimos, digamos, y estamos acá en ejercicio 1. Pudimos ingresar, la gran mayoría, después vamos a ver con sus compañeros los que tuvieron problemas. Fíjense que acá yo le cambié el nombre, hasta ahí fue todo bien, y bueno, después me apareció en vez de ganancia, en mi caso dato, porque yo le cambié.
Entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora es hacer un gráfico de barras en RStudio. Para eso, fíjense que vamos a utilizar la función que dice acá varplot. Esa es la función que vamos a usar. Bien. Fíjense que tengo yo acá, voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar, vamos a ver si se puede. Teóricamente sí. Voy a apretar CTRL, Control C, que sería... Y voy a ir a mi consola de RStudio. Y acuérdense, donde yo estoy trabajando con los scripts. Fíjense que pego la... También podemos ver la ayuda. Acuérdense que eso yo les dejé ahí por las dudas. Signo de pregunta varplot. Ahí vamos a poder ver la ayuda. Y lo que yo ahora voy a hacer un gráfico de barras utilizando la función varplot. Bien. Vamos a analizar bien detenidamente qué datos o qué variables estoy ingresando yo en la función varplot para que sea posible hacer un gráfico de barras en R con RStudio. Fíjense que escribo la función, yo esto lo dejo ahí, escribo varplot, que ese es el nombre de la función. Abro paréntesis, escribo datos, acuérdense que se llama datos así como yo lo ingresé, mi C de datos ingresado se llama datos, ahí dice data, pero bueno, está cambiado levemente el nombre, digamos. Signo peso, que con el signo peso yo le voy a indicar qué columna, en este caso fíjense que me dice, usted en la base de datos llamada datos, tiene dos columnas. Tiene una que se llama empresa y una que se llama ganancia. ¿Cuál de las dos quiere usar? Eso me está diciendo a mí RStudio cuando fíjense que yo escribo el signo peso. Entonces yo escribo ganancia. Ganancia. Bien. Coma. Para separar la orden. Después, ¿qué va a ir en el eje X de nuestro gráfico de barras? Se indica de la siguiente forma. Fíjense que escribo names.arg igual. Y ahí, de vuelta, yo voy a darle una columna de mi C de datos, que en este caso es los nombres de las empresas. Entonces, como yo le indico y le digo, yo quiero la columna en la que está el nombre de la empresa, escribo datos, signo peso otra vez, y ahí fíjense, me dice, ¿cuál de las dos quiero usar? ¿Ganancia o empresa? Fíjense que ganancia yo ya la usé, entonces no puedo usar de vuelta, entonces ahora escribo empresa. Escribo la coma para separar, y después esta orden dice sex.names es solamente por el tema del tamaño de la letra en los rótulos. Igual 0.8. Yo esto voy a sombrear y voy a apretar Run. Acuérdense, como siempre hicimos, sombreamos y apretamos Run. Y nos tiene que aparecer nuestro primer gráfico de barras con R en la interfaz de RStudio. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Ok. ¿Qué pasa? Vieron que acá yo le dije, bueno, este 08 es para el nombre de esto que dice acá, Machine System, Lumbertone, Quarry Inc. Bueno, eso es para solamente eso. Fíjense que el por defecto sería 1. Pongo ahí 1 en vez de 01, 0.8. Sombreo, escribo run y fíjense que
tengo un problema porque hay una variable que no la puedo visualizar. Entonces por eso yo le cambié el tamaño del rótulo y le hice un poquito más chiquita, que le puse 0.8. Le podemos hacer más chiquita. Ahí vieron que se pueden visualizar los 4 nombres de las empresas. Son Machine System, Lumberton, Quarry Inc., Nuts and Bolts. Podemos hacer más chiquito también. Esto es ya jugando, digamos, o sea, hay muchas cosas que fíjense que ahí no se ve nada, pero bueno, le dejamos en 0.8, que es donde se puede visualizar. Esto también se le puede cambiar los colores, en vez de aparezca gris, se le puede cambiar, se le puede poner otro color. Yo la verdad que no quería meterme tanto en el código por las dudas que a ustedes les surjan problemas y o sea, nos trabemos, pase algo, entonces como que traté de disminuir lo más posible, digamos, y dar lo necesario en el código y que ustedes vayan entendiendo. ¿Hasta acá se entendió todo? Sí, profe. Ok. Profesora, ¿qué tengo que apretar para ver el gráfico de barras? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. ¿Puedes decirme de vuelta? ¿Puedes formular de vuelta porque no entendí la pregunta? ¿Qué pestaña o qué solapa tengo que apretar para ver mi gráfico de barras? No tenés que apretar ninguna solapa. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos ingresando acá con esto que dice bar plot, estamos ingresando la orden a R para que cree este gráfico. ¿Entendés o no? O sea, en vez de apretar en una pestaña, nosotros acá lo que hicimos es escribir la orden para que aparezca. No, Roxy, ¿Sí? explícale que tiene que hacer correr la orden. Ah, Eso es lo ok. que le falta, era hacer correr la orden para que grafique. Ok. ¿Tengo que sombrear? Sí, tenés que, fíjate, sombrear, hacer clic y sombrear todo. Y después ahí ya me apareció el gráfico. Ya. Y ahí run. Sí, ahí ya me apareció el gráfico. Ok. No, yo pensé que era otra pregunta. Gracias, Joselina, porque yo no estaba entendiendo la pregunta. Por lo que veo, yo no estaba entendiendo la pregunta. Hasta ahí está todo bien. Rocky, yo como estoy en el nivel de ellos, entonces ya yo sé lo que el alumno está quiere bien, preguntar. está bien que vos intervenga y me aclare, porque si no yo no entendí la pregunta. Así que está bien. Hay unas preguntitas, esperen, voy a dejar de compartir. Estamos recontra bien en el horario. Voy a dejar de compartir. Yo tengo una duda. ¿Sí? Ahí cuando ponemos barplot, lo que ponemos entre paréntesis, primero son los datos que van a ir en el eje Y, después en el eje X y por último el tamaño. Sí. Y puede aparecerme otros números, digamos, en el gráfico, porque yo tengo de 0 a 2 millones. Y a usted le aparecía 2.500.000, creo, o algo así. Sí, y yo tengo de 0 a 15 millones. A ver, capaz de ese algo, esperen, voy a probar algo, a ver, porque eso no probé. Esperen que voy a ver. Ahí. Fíjense de agrandarle y ahí le tienen que... A mí me quedó igual, profe. Sí, a mí también, profe. Ok. No, pero los chicos que me dijeron eso, fíjense Sí, de agrandarle nomás el gráfico y, o sea, agrandar acá la pestaña, y al agrandar la pestaña... Sí, ahí me apareció igual, profe. Ok. Ok. Entonces, profe, lo primero se podría decir que lo primero pusimos son las columnas y lo siguiente son las filas del gráfico. Sí. En realidad en todo momento nosotros estuvimos ingresando filas, digamos, pero fíjense que yo justamente cuando les armé el comentario le puse cuáles son los datos a graficar
y después los nombre en el eje X, digamos. Más que columnas y fila, ustedes siempre hagan analogía con el gráfico que conocen de Excel o un gráfico en un plano. Sé que necesito dos variables como información para poder graficar. Una es la variable que me va a dar la altura de cada barra, que en general puede ser que es una frecuencia, y en este caso es la ganancia que tiene cada empresa. Y la otra es la caracterización abajo en el eje de las X, que sería la categoría o la clase que van a graficar, que en este caso son las distintas empresas. Por eso es que hay que indicarle al programa qué quiero graficar. Si yo invierto las variables, no sé si no saldrá horizontal el gráfico, eso no sé. Si invierto y pongo en... Pero por eso ustedes imagínense este gráfico como lo conocen, ya lo deben conocer de Excel, es un gráfico de barra común. ¿Qué información necesito para visualizarlo? Si les sale cualquier cosa, se tienen que dar cuenta. Si me sale una sola barra, me tengo que dar cuenta que algo hice mal, que ese no sería el gráfico que yo quisiera visualizar. Exactamente, muchas gracias, Jorgelina. Después podemos ver, se puede también poner esto de manera, sí, o sea, cambiar, digamos, que el X sea ahí, bueno, eso después en algunos otros gráficos podemos ver de hacerlo, digamos, existe la forma, yo ahora tendría que buscar y mirar, digamos, así que bueno, esa otra cosa importante, nunca nadie sabe todas las funciones, ni todos los argumentos, ni nada, digamos. Es más, yo cuando estaba armando la guía esta tuve errores para compilar, o sea, no aparecía, digamos, o sea, siempre nos van a aparecer errores, eso ustedes tienen que ser conscientes, digamos, así que bueno. Voy a dejar de compartir un ratito, hay unas preguntas que están en la guía, que esas podemos ir leyendo. Estaría bueno que alguien de ustedes, esperen que voy a... Fíjense que, bueno, hasta ahora hicimos esto es lo que visualizamos, y estas son dos preguntitas que yo les dejé para que podamos debatir un poquito al respecto, digamos, a este gráfico. Bien, fíjense la primera pregunta, dice, ¿cuál es la empresa que presenta mayor ganancia? Alguien que quiera tomar la palabra, no importa si se equivocan o no, total, esta es una instancia todavía de aprendizaje para ustedes, así que... Mayor ganancia es Lamberton, profe. Bien, 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 bien. Y la que presenta menor ganancia, o sí, menos ganancia, durante 2011, que es donde se relevaron estos datos. Machine Systems. Ajá, muy bien. ¿Cuáles son las dos empresas que presentan ganancias similares? Cualquiera de ustedes, no importa, cualquiera que intervenga. Lamberton y Quarry Inc. Ajá, muy bien. Bien, o sea, ¿cómo vos te das cuenta a partir del gráfico que esas son las empresas que presentaron ganancias similares? Y porque tienen similares ganancias, están los dos en... Porque las cerca. ganancias están indicadas sobre el eje X, sobre el eje Y. Y Ajá, sí, está bien. Pero ¿qué pasa? La longitud Tienen de casi la las misma altura. barras, la longitud de las barras son cercanas. similares. Exactamente, exactamente. Exactamente, bien. Ahora, fíjense, les digo la verdad, estamos re bien en el tiempo. Tenemos un segundo ejercicio que vamos a trabajar con el gráfico, perdón, con el set de datos que hemos visto hace un rato, que se llama MTCAS. Fíjense que vamos a usar en este caso la función plot. Yo tengo acá, voy a copiar. Profe, yo tengo una duda. ¿Y lo que hicimos anteriormente lo guardamos? ¿O qué se hace? Tipo, ¿qué hacemos con eso? Esperamos un segundo, ya no borres nada, no toques nada. Yo voy a copiar esto y ya les muestro eso. Control C.
Bueno, voy a dejar de compartir y voy a ir a RStudio. Si sabía que íbamos a tener más tiempo, hacía más larga la guía, porque el ejercicio de agregué por si había tiempo. Porque cuando hicimos presencial, con esta parte fue un poco medio desastrosa, digamos, pero bueno. Hoy nos fue mejor, por suerte. Así que bueno, voy a compartir. Voy a escribir acá. Voy a copiar, digamos, control B. Con control B se copia, digamos. Así que bueno. Están viendo mi pantalla de RStudio, ¿no es cierto? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok. Una compañera de ustedes que me preguntó qué hago con esto. Ustedes seguramente tienen escrito acá lo que se escribió hoy. Eso sería nuestro esto que estaría acá sería como nuestro primer script. El script de la guía 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que aparece un simbolito de un disquete en la parte superior. Fíjense que dice Save Current Document, ¿no es cierto? Ahí hago clic y en mi caso me aparece esto, que elija el encoding. No sé si a usted le aparece esto, pero bueno, elijo UTF-8 porque es el por defecto. Esto es importante por ahí si ustedes escriben cosas, comentan, o sea, el código nunca no hay nada en código que uno escriba con tilde. Eso es importante aclarar. Nunca nada vamos a escribir con tilde porque eso no le va bien al programa. O sea, cuando uno escribe Profesora, a mí por defecto me aparece otra terminación. ISO. te Sí, dice Pero abajo en la misma lista, abajo antes de Windows, te aparece UTF-8. Sí, pero aunque no esté por default, hay que seleccionar UTF-8. Sí, es lo mejor, digamos. Es lo mejor. Así que bueno, elegí UTF-8. Lo pasa que como yo tengo Linux, por eso nomás primero, pero bueno, no importa. Ustedes elijan UTF-8. Que acá no hay problema porque yo creo que las cosas que tienen tilde son los comentarios. Eso es si ustedes, por ejemplo, van a escribir archivos que son de texto, que eso no es nuestro caso. Nosotros no vamos a ver algo tan avanzado en este curso, solamente vamos a usar R para hacer cálculo, pero también se puede usar RStudio en particular, para armar archivos de texto. Esto es para que ustedes sepan. La guía que yo les dejé a ustedes, la armé en R. Programé todo desde el título, las gráficos, agregué todo, se programó en R. Así que bueno, eso para que ustedes conozcan, digamos, pero es un comentario ahí. Bien. Ok. Y me va a preguntar dónde guardo. Yo voy a elegir a guardar, obviamente, en mi escritorio, en una carpetita que llamé datos. Entonces ahí voy perdón que... Miren que estoy teniendo un problema acá. Y le pongo un nombre. Pónganle, por ejemplo, pueden ponerle TP1 o pueden ponerle guía 1 y voy a guardar el archivo. Les pregunto si pudieron guardar. O sea, hagan y después me avisan. Sí, profe, se Ok, puede. ok, Sí, profe. ok. Bien. Fíjense que ustedes están viendo mi pantalla de RStudio, ¿no es cierto? Sí. Ok. Sí. Fíjense que el nombre que yo le puse a mi archivo se llama TP1 y me dice .r. Ese .r es la extensión de mi archivo. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que ese archivo es un archivo que es un script de R. Por eso dice tp1.r, así como se acuerdan TPU, perdón, que había uno ganancia.csv, ese punto, lo que viene después, esa es la extensión del archivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que RStudio entiende de que ese es un script de R.
Así que bueno, ahí en ese caso yo guardé todo mi código que escribí hoy. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer un gráfico con la función, una función muy conocida, muy usada, digamos, que es la función plot. Fíjense que voy a escribir exactamente lo mismo que está arriba, pero sin los comentarios. Fíjense que escribo plot. Bien, ahí R, por supuesto, me va a decir, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere hacer un gráfico? ¿Quiere saber la función? Bueno, no importa. Escriben plot, abren paréntesis. Ahora, yo lo que voy a hacer, voy a indexar lo que va a ser mi eje X. Para eso, yo voy a escribir mtcars, signo peso, y fíjense que al escribir mtcars, signo peso, RStudio me dice cuál de todas estas variables usted quiere elegir. MPG, cilindrada, disc, HP, que son los caballos de fuerza. Bueno, todas las variables disponibles de ese dato que se llama mtcars, que lo vimos al inicio. Yo le digo, bueno, yo quiero usar MPG. Bien, escribo MPG. Escribo coma, espacio. Después yo voy a ingresar los datos correspondientes al eje X. Perdón, al eje Y. Vuelvo a escribir mtcars, signo peso. Y ahí R me vuelve a decir, ¿cuál de todas estas variables usted quiere usar? Yo quiero usar HP. Escribo HP, coma, espacio. Y después le voy a poner, digamos, un nombre al eje X y un nombre al eje Y. Fíjense que el nombre del rótulo del eje X lo escribo con xlab. Fíjense, xlab igual, y ahí comilla. ¿Por qué? Porque va en forma de carácter. Fíjense que yo pongo millas por galón. Fíjense que en los... Fíjense que escribo millas, espacio, por espacio, galón. ¿Por qué tengo permitido escribir espacio? Porque estoy trabajando con algo que se llama cadena de carácter. Estoy trabajando con caracteres una vez que yo escribo el entrecomillado, digamos. Bien. Escribo coma de vuelta, espacio. Y la igual, comilla. Caballos de fuerza. Ese sería el nombre de la otra variable. Una vez que escribí todo esto, ¿qué hago? Lo mismo de siempre. Una vez que yo escribo, sombreo y aprieto el RAR. Y les tiene que aparecer este gráfico en la parte de plots de RStudio. Vayan haciendo despacito y si van teniendo algún problema me avisan. Queda igual, profe. Ok. Sí, profe, salió. Ok. Profe, para ir salvando cada cosa que escribimos, apretamos en el disquete y ya va a ir guardando directamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, ustedes después
para guardar lo nuevo, digamos, que escribieron, aprietan solamente el disquete y ahí ya se guarda. Una vez que el disquete aparece como un gris clarito, quiere decir que ya se guardó. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ah, ok. Ok. Fíjense que les voy a mostrar cómo se lee la ayuda. Les digo esto porque es importante que ustedes sepan manejarse con la ayuda de R. Fíjense que escribí, acuérdense, voy a escribir acá de vuelta para que no haya problemas. Signo pregunta y ahí yo escribo lo que quiero preguntar. En este caso yo quiero saber lo que es plot. Escribo plot. Sombreo y aprieto el run de vuelta. Fíjense que me dice, me aparece en la pestaña, fíjense yo estaba en la pestaña, perdón, en la pestaña de plots, el gráfico que había obtenido, en la pestaña de ayuda, fíjense que me dice plot y me dice graphics. O sea, que ¿esto qué quiere decir? Que es para gráfica. Hasta ahí, todo bien. Fíjense, me dice R documentation, quiere decir que esto está como parte de la documentación de R. Eso quiere decir que cuando usted instala en el programa, esta información ya viene, digamos, guardada. Fíjense que dicen generic XY plotting. O sea que es una forma genérica de hacer un gráfico XY. Dice, una función genérica para hacer gráficos de objetos de R. Bastante simple la definición. Fíjense que me dice usage, este sería el uso, digamos. Fíjense, dice plot y me dice XY y después dice punto suspensivo. Bien. Este X es lo que nosotros le dimos como variable X, acuérdense, cuando nosotros escribimos mtcars, signo peso, mpg. Que fíjense en el gráfico, perdón, a ver. En plots, fíjense que es esto. Acá, en mpg sería millas por galón. Después, sigo leyendo la ayuda. Fíjense que me dice, después de X, yo tengo que darle el valor de Y, que es lo que hicimos acá, escribir mtcars HP. O sea, ese valor de Y, en RStudio, en R, ¿cómo lo ingreso? Escribiendo mtcars, signo peso, HP. Fíjense que acá me explica después, dice argumentos, argumento de la función plot, X, las coordenadas de punto en el gráfico. Después dice Y, la coordenada, bueno, de los puntos en el gráfico. Bien. Y fíjense que después me dice puntito suspensivo. Después, si yo sigo bajando, leyendo acá, fíjense, argumentos para, bueno, no importa eso. Esto por la duda, si yo quiero hacer un gráfico de línea, de punto, no importa eso. Y fíjense que acá está lo que yo usé para dar, fíjense que yo después escribí xlab, que es lo que está acá, y le dije escribirme como rótulo del eje X, millas por galón, que ese es este xlab que aparece acá. Dice xlab, un título para el eje X, que es lo que hicimos. Después fíjense que está ilab, que es lo que nosotros, dice un título para el eje Y. Fíjense que ilab dice caballos de fuerza en este caso. Fíjense que este main sería, que dice acá, un título general o, sí, un título, vamos a decirlo así, para el gráfico. Le vamos a poner, vamos a usar esa, no acá, sino acá, fíjense en lo que escribimos, le vamos a poner coma, main igual. Le vamos a poner mi primer gráfico, le vamos a poner. O ustedes le ponen plot, le ponen cualquier cosa. Ponen mi primer gráfico de estadística, mi primer gráfico en R.
sombreo, aprieto el Run y fíjense que agregué un título a mi gráfico que se llama Mi primer gráfico. O también puedo escribir, por ejemplo, un título más descriptivo, o sea, un poco más preciso, digamos, que diga millas por galón, millas, ¿sí? Galón, y caballo, o versus caballo de fuerza, bueno, o no sé. Sí, puede ser eso, puede ser MTCars, gráfico. Ahí con ese main ustedes le dan el título al gráfico. También se puede pintar los puntitos esto, pero bueno, como que eso es agregar código que no, digamos, o sea, nosotros no estamos evaluando en esa instancia de decir, bueno, quiero que el puntito sea rojo, sea violeta, sea verde, sea amarillo, sino que acá la idea es que ustedes aprendan a usar el programa, que no tengan errores ni para cargar datos, ni en el tema de los espacios y las comas y todo eso, y que puedan ingresar los datos. Esa es, digamos, mi objetivo hoy. Así que bueno, a ver si hay algo más en la ayuda acá que podamos ver. Profesora, ¿cómo puso para poner el nombre? Porque a mí me salta un error cuando le sombreo y le doy run. Fíjate, vos tuviste el gráfico anterior, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí a eso agregarle una coma. ¿Le agregaste la coma? Sí, estoy viendo tal cual como usted escribió. No sé por qué me dice error para Y después cuando escribiste quiero así, colocar. main igual, y después Main igual. abriste comillas. Ajá. Sí, capaz de, a ver, espera. Voy a dejar de compartir y compartí vos, a ver. No, es que yo tengo el Zoom en el celular y tengo el R en la computadora. Y Así bueno, que no ¿sabés qué puedo. debe ser? Fíjate de haber puesto las comillas como capaz vos le estás poniendo otras comillas. Porque si pusiste la coma bien, y si, Ajá. ¿entendés o no? Fíjate que sea el mismo tipo de comilla. Ah, bueno. A ver. Esperen que acá hay algo en el chat. Ah, Profe, ¿puede compartir de vuelta el suyo, por favor? sí, ya vuelvo ya. Pasa que está... Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, gracias. ¿Pudieron seguir sin problema todo esto, chicos? Yo sí que tuve tipo, un error nomás, como el compañero, pero era algo de las cosas. ¿Algo de qué? Perdón, se cortó ahí, no te puedo escuchar bien. ¿Un problema con qué? Con las Sí, con las comillas, pero después, bueno, no sé qué me salió. Ah, ok. Ok. Todos pudieron seguir, ¿no es cierto? Todo lo que fuimos haciendo durante el día de hoy. Sí, profe. Ah, ok. Ok, ok. Bien. Bien, bien, bien. Ok, hay algunas preguntitas que yo dejé en la guía. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir la guía. Ahí ya me salió lo del título. No sé qué era lo que había diferente que no me salía. Bueno, lo bueno que ya solucionaste ya. Fíjense que se está viendo la guía, ¿no es cierto? Chicos, ¿se ve la guía o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Este tipo de gráficos nosotros vamos a volver a ver, pero cuando vemos regresión, cuando veamos correlación, regresión, esos temas. O sea, falta mucho, digamos, falta bastante para que veamos. La clase que viene nosotros vamos a volver a ver gráfico de barras
y vamos a ver otros gráficos, vamos a ver histogramas, vamos a ver otros tipos de gráficos, no vamos a ver todavía esto, que es lo que hicimos hoy con la función plot. Bien, ¿qué es lo que ustedes pueden observar con este gráfico? ¿Qué pasa cuando aumenta la variable MPG o millas por galón? ¿Qué pasa con la variable caballos de fuerza? Alguno que hable, no importa quién, alguno que intervenga y conteste, no importa si se equivocan, después se le corrige. Aumenta. Iba a decir que tipo por caballos de fuerza era más utilizaba tipo más galones, pero no. Fíjate cómo cuando yo estoy recorriendo, fíjense, 30 millas por galón. ¿Cómo es la variable caballos de fuerza? ¿En qué orden está? ¿Disminuye o no? Bien, 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 bien. Lo que pasa es que esa variable millas por galón de por sí es un cociente, digamos, por eso es medio tramposo, digamos, pero acá yo lo único que quiero que ustedes visualicen es la tendencia del gráfico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué incluyo yo estas preguntitas? Porque en el examen, cuando ustedes tengan que rendir el parcial, es importante que ustedes observen los gráficos y puedan escribir y decir, a medida que aumenta la variable tal, la otra variable disminuye, o la otra variable aumenta. Obviamente eso tiene que estar fundamentado en el gráfico, digamos, no es que yo puedo salir a decir, sino que eso va a estar fundamentado en el gráfico. Pero es importante que ustedes vayan practicando eso, esa habilidad, digamos, de escribir o expresar de manera escrita, vamos a decirlo así, los gráficos. Los gráficos y también los valores estadísticos, que bueno, para eso uno lee teoría, pero bueno, digamos, esa es la razón por la cual están estas preguntitas. Para que ustedes... Está bueno esto, Roxana, Profesora. como estamos con tiempo, Ajá, sí. espera un ratito, yo le comento. El tema del gráfico acá lo están viendo como una introducción a R nada más, que R les permite hacer gráfico, esa sería la introducción, y el gráfico en sí lo van a ver en cada caso en particular, cuándo lo utilizamos y cómo se interpreta. Porque las tablas y los gráficos nos van a resumir la información, que la información nosotros le vamos a llamar variable en estadística, y ustedes después van a manejarse con esas variables y van a tener que interpretar los resultados. Más allá de que si me sale, no me sale, que la sentencia que corrió, no corrió, lo importante es interpretar lo que el programa me brinda como información, como resultado. Estos gráficos, el que ven en este momento, es un gráfico de diagrama de dispersión. Es un diagrama de dispersión que relaciona dos variables. ¿Vieron que hoy en el gráfico de barra no relacionábamos dos variables? Sino que veíamos qué le pasaba a una variable, el comportamiento de una variable, que era las empresas en función de un dato que era la ganancia. Acá relaciono ambas variables que están en los dos ejes y tiene ese comportamiento. En este caso, como les había explicado la profe Roxana, a medida que una aumenta, la otra disminuye. Se puede dar que las dos aumenten. Eso lo van a ver más adelante, pero es importante que piensen siempre que vamos a interpretar cada cosita, cada resultado, cada gráfico, cada tabla. Lo que realmente importa después es la interpretación. ¿Le hago una preguntita, profe? Sí, sí. Acá está especificado en la pregunta a medida que aumentan las millas por galón, pero uno puede, la variable está bien determinada, pero en un gráfico uno puede darle, o sea, interpretar de acuerdo, o sea, la otra variable, por ejemplo, a medida que aumentan los caballos de fuerza, si no está especificado la variable, la interpretación, le digo yo. No, porque cuando vemos, yo te contesto yo estadísticamente, cuando nosotros vemos la relación de dos variables, siempre pensamos que una es dependiente de la otra. Una variable, salvo que veamos la correlación conjunta, pero eso lo van a ver más adelante, como dijo Roxana, falta mucho.
salvo que vea la correlación conjunta, en general vemos cómo una depende de la otra. Tengo que pensar que una, como no sé si en matemática lo habrán dado, el eje de las X lo llamaban el eje de la variable independiente, el eje de la Y el eje de la variable dependiente. Entonces una depende de la otra, por eso siempre interpreto una en función de la otra. Bueno, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Hubieron dos compañeros ustedes que me dijeron que sabían como que no pudieron seguir. No, yo, profe, no pude como importar el Ajá. archivo Y Laura al creo que programa. también era. Laura también era. Yo creo que a mí ya me salió, pero no estoy segura, pero creo que sí. Si vos obtuviste los gráficos similares a los que yo obtuve. Sí, pero me costó porque le puse el nombre con un guión en el medio y se ve que el programa no le gustó. Y no. Y le tuve que cambiar el nombre. ¿Vieron? Eso, justamente yo porque conozco eso y le dije, vamos a llamarle datos. Creo que ahí en la guía dice data, en la guía dice data, pero bueno, ustedes saben que en vez de data es que hoy usamos datos, le damos el nombre del... Pero eso pasa porque ustedes, o sea, se puede poner guiones en los nombres, yo le pongo guiones a los nombres, pero acá para evitar que ustedes tengan problemas, para evitar que ustedes tengan errores, yo les simplifiqué lo más que pude. Así que bueno, voy a detener la grabación, esperen.